cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta. Buen día, mis hermanos, le habla a su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema alusivo a genealogía. ¿Qué significa la palabra genealogía? En el diccionario bíblico nos da a entender como genealogía, como linaje, como descendencia. Y nos da a entender una serie de versículos bíblicos en cuanto a ello. Nos dice la definición exacta: lista de antecedentes de una persona o de una familia. La organización de Israel como nación hacía necesario guardarlas minuciosamente. El derecho a la sucesión al trono, al sumo sacerdocio, a la dirección de la tribu, de una tribu, de un clan o de una casa patriarcal, una misma pertinencia al pueblo escogido, dependían de las genealogías. Esto nos da a entender en cómo, al momento de que bíblicamente nos enseña sobre la genealogía, esto nos ayuda a entender una serie de lo que denominan como el árbol familiar o el árbol genealógico, en cuanto abuelos, bisabuelos, hijos, padres. Esto nos enseña acerca de la genealogía. Vayamos al libro de Génesis capítulo 35, que nos enseña un término en cuanto a la genealogía, y esto nos ayuda a que tengamos una definición en cuanto a la genealogía. Génesis. Nos vamos al libro de Génesis capítulo 35, 22. Génesis capítulo 35, 22. Génesis capítulo 35, 22. Y nos dice sobre los hijos de Jacob, en el caso, en cómo la importancia para Israel era que hubiera una descendencia, en cuanto había venido palabra de Jehová a Abraham, en cual los hijos del oriente entregaban en holocausto a sus hijos a los demonios, y se entregaba una serie de ídolos. Por ende escoge Jehová a Abraham, porque Jehová Abraham desde los 14 años se le enseñó acerca del Dios viviente, y por ende se le aducía una serie de facultades a Abraham, de un manto de revestimiento. En cuanto a la genealogía, nos da a entender sobre el Génesis 35, 22, donde dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de sus padres, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José, Benjamín. Los hijos de Bila, Silva, de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad, Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Panadán. Y esto es lo que nos habla primeramente en cuanto a la genealogía desde el principio, lo que nos denomina como genealogía acerca la simiente, en cuanto al árbol genealógico, en cuanto al término genealogía en el término hebreo. En el verso de Éxodo también nos habla sobre una genealogía, Éxodo 6, y cómo es de importancia para nosotros en cuanto a los hijos, los abuelos, los padres,
cuando empezaron los hombres a multiplicarse, en el caso de Adán y Eva, cómo ellos empiezan a multiplicar, nos dice en el libro de Génesis acerca de que cómo el Señor cogió del barro, de la arcilla de la tierra, hizo al hombre, a la mujer, hizo al hombre primeramente, y de la costilla del hombre hizo a Adán. Y cuando empezaron ellos a multiplicarse, en el caso de la genealogía, nos entienden en el verso de Génesis capítulo 5, que son los descendientes de Adán. Nos dice capítulo 5, verso 1: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y esto es lo que nos da a conocer acerca de la genealogía, en cuanto a la importancia cuando el Señor crea de la simiente, crea de su cera, crea del barro, de la tierra, forma al hombre, a lo que nos da a conocer en el libro de Génesis como el primer Adán. Y cuando conoce a su esposa Eva, engendra primeramente a Caín, a Abel, luego a Set, que nos dice aquí, suyo conforme a su imagen, en el verso 3 del libro de Génesis capítulo 5, y su nombre era Set. Y vivió Adán 800 años en cuanto a la importancia de la genealogía. ¿Qué nos habla sobre la genealogía cristiana? ¿Qué es la genealogía cristiana en cuanto a nosotros los seguidores de Jesús? Nos da a entender que en el libro de Mateo nos indica, Mateo 1:1 nos indica sobre una genealogía que fue desde la genealogía desde David, quien fue el salmista David, quien fueron 14 generaciones hasta José, quien tuvo por esposa a María, quien concibió por el Espíritu Santo. Cuanto a Mateo capítulo 1, verso 1 al 16, nos habla Mateo capítulo 1, verso 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. El verso 16 del capítulo 1: y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y esto nos da a entender de la importancia en cuanto a la genealogía. ¿Quién era David? David en cuanto fue la primera simiente, que a partir de allí fueron 14 generaciones hasta José, quien tuvo por esposa a María, quien concibió mediante el Espíritu Santo. Nos dice el salmista David en uno de sus salmos, Salmos 9, capítulo 1: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te damos. Padre, tu palabra Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que estás con nosotros, poderoso Señor, Dios de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, más buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Queremos, Señor, esa genealogía en el cual de tu simiente nosotros los hombres empezamos a tener hijos, hijas, y a multiplicarnos, darnos esa larga vida tal cual como tuvo al principio Adán, en el cual vivió acerca de 800 años, y con Jesucristo tenemos esa vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos de que seas tú dándonos esa larga vida y esa gran genealogía conforme a tu propósito y llamado, que sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. En cuanto a la genealogía, nos dice en el libro de Mateo, que fueron, capítulo 1, que fueron 14 generaciones desde David, quien escribió el Salmo, hasta
José, quien estuvo por esposo, María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, que nos da a conocer acerca de la genealogía. En el libro de Lucas también nos indica, diciendo, iniciando su genealogía en el segundo Adán, el Hijo Eterno y unigénito de Dios. Remonta la genealogía hasta el primer Adán, Hijo de Dios, por la creación. Libro de Lucas, capítulo 3:38, donde nos habla en el libro de Génesis nos da a entender sobre el primer Adán, en cuanto a la simiente de los hombres, y cómo estos empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, a partir de Adán, Eva, Caín, Abel, Set. Vivió Adán 800 años. En el libro de Lucas, capítulo 3, donde nos habla sobre la genealogía. También del segundo, en cuanto a lo que nos nombra a nosotros como el segundo Adán. Y dice aquí Lucas 3:18, y nos dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y era la forma como el Señor daba a conocer de que como no había venido el Señor Jesús no había venido en forma elocuente, sino que se había anunciado desde el Antiguo Testamento, desde David hasta 14 generaciones, hasta José, quien tuvo por esposa a María, quien concibió por el Espíritu Santo. En cuanto a la genealogía, aquí nos da a conocer genealogía de Jesús. Capítulo 3 del verso 23 nos dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Natat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Lana, hijo de José. En la parte donde nos da a conocer que se creía que era de José, hijo de Eli. Al momento, ¿cuál era la importancia para el pueblo de Israel que se supiera de quién eran los hijos? Porque en el caso de David, en el ejemplo, que fue la primera genealogía, que fueron 14 a partir de allí, hasta José, quien estuvo por esposo María, quien concibió mediante el Espíritu del Señor. Y en él, ¿por qué era la importancia de la genealogía? En cuanto a David, donde se dice que David, hijo de Isaí, y donde dice en el momento de que el Señor Jesús se da a conocer en el templo, y da en el libro del profeta abre el libro del profeta Isaías y da a conocer acerca del libro del profeta Isaías 61, donde dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él y le había ungido, por cuanto hablaba y predicaba el año agradable. Y como al momento de que él dice esto se ha cumplido sobre el Señor Jesús, empiezan a decir a aquellos que estaban allí: ¿no es hijo de José el carpintero? Y se aducía de que cómo podría decir él, de que siendo él daba a conocer como decía: ¿no es el hijo de José el carpintero? Y en cuanto a la genealogía, ellos todos se sabían de quién eran padres, porque era importante para ellos de que se cumpliera la escritura acerca del Mesías. Por eso al momento de que el Señor lo sacan de allí, lo sacan y es expulsado, y da a conocer sobre ellos, sobre la genealogía. Y en cuanto a la importancia de quién era acerca de la genealogía, acerca de aquel que nos da no solamente, dice que en el profeta Isaías, que no solamente iba a nacer el rey de Israel, sino también el Salvador para toda la humanidad, de donde provino la simiente de Jesús, que nos da a conocer en el libro de Mateo como 14 generaciones, a partir de David hasta José, quien tuvo por esposa a María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, al que nosotros llamamos como Jesús, el Cristo. Y nos habla sobre la genealogía de Jesucristo. Parece que es para facilitar la memorización que Mateo, al citar al registro oficial, menciona 3 veces 14 generaciones, con lo que hay 42 generaciones de Abraham a Jesús, 14 de Abraham a David, 14 de David a la deportación a Babilonia, 14 desde
esta deportación a Jesucristo, para obtener esta simetría. Se ha omitido la mención de los reyes Ocosías, Joás, Amasías entre Jorán y Usías en la segunda visión. Nos da a entender que desde Abraham hasta David fueron 14 generaciones. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta José, 14 generaciones, quien tuvo por esposa María, quien concibió mediante el Espíritu Santo. Donde nos dice aquí, para obtener esta simetría se ha omitido la mención de los reyes Ocosías, Joás, Amasías entre Jorán y Usías. En la segunda división siguiente, donde nos dicen, pudiera ser que hubiera alguna omisión análoga en la última lista de las 14 personas. Por su parte, Lucas enumera 41 nombres de David a Jesús, en tanto que Mateo da 28. No nos confundamos, solamente encontremos donde fueron 14 generaciones, que nos dice en el libro de Mateo, a partir de David hasta José, quien estuvo por esposa María, quien María concibió mediante el Espíritu Santo a Jesús. ¿Cuál es el propósito entonces que nos da a conocer que nos da a entender como el Cristo, el Mesías, quien concibe María mediante el Espíritu Santo? Y nos dice aquí en el libro de Mateo capítulo 13:10, entonces acordándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En cuanto a cómo el Señor Jesús se le dice, pero ahorita sí nos habla, nos explica y no nos habla por alegorías, y cómo la importancia en cómo al momento que desmenuzamos, de que al momento que desmenuzamos la escritura, al momento de que sabemos de dónde proviene aquel que nos dice el libro del profeta Isaías, que nacería un hombre de una virgen, el cual daría no solamente la salvación, sería rey de Israel, sino también sería la salvación para los hombres. ¿De a dónde viene este hombre en el cual descendería el Espíritu de Jehová sobre él? En cuanto le iba a ungir para predicar el año agradable y para dar vista al ciego. ¿De dónde venía? Donde nos dice en el libro de Mateo que fueron 14 generaciones desde David hasta José, quien estuvo por esposa María, quien concibió por el Espíritu Santo. Por eso nos dice aquí en el verso 13 del libro de Mateo, por eso les habló por parábolas, para que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no os entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pensadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que oís, lo que veis y no vieron, y lo que oís y no lo vieron. Y excelente, porque al momento de que nosotros entendemos en cuanto a la genealogía del Señor Jesús, de dónde proviene ese hombre que vendría sobre el Espíritu de él, el Espíritu de Jehová, el que nos dice a nosotros que al principio creó los cielos y la tierra, y que además de eso cree también a Adán, al primer Adán, el cual de su costilla sale Eva, el cual vivió 800 años, donde el primer Adán fue creado de la tierra, de la simiente de la tierra, de la cera del Señor, y en cuanto a partir de ahí se empiezan a multiplicar todos los hombres, que nos dice a partir de David, aquel siervo que era amado delante de que tenía el corazón conforme a Jehová, y como en él, a partir de 14 generaciones, que sale de David hasta José, quien tuvo por esposa María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, quien da a conocer a nosotros como Jesús, el Cristo, el Salvador, y como mediante de él podemos nosotros tener simiente de vida eterna. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por este día. Padre, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo estando en la tierra,
invocando el nombre de mi Padre al nombre del Hijo. De cierto digo que se dará para el nombre de Jesús. Tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa vida eterna y esa simiente a partir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta.